Bueno, entonces en aras de la puntualidad vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Eh, Bienvenidos todos. El día de hoy tenemos nuestro segundo club de revistas del semillero a cargo de Bárbara Dieck. Ella es interna menor de la universidad y nos va a hablar el día de hoy sobre la terapia hídrica en pancreatitis aguda, los nuevos paradigmas. Bueno, listo. Buenas noches para todos. Ya Juanda me presentó. Mi nombre es Bárbara, soy interna de la universidad. De antemano le quiero dar gracias a la doctora Daniela Londoño, ella es residente de cuarto año de cirugía general de la universidad también. Fue mi asesora para esta charla. Bueno, entonces vamos a empezar hablando como del contenido. Primero voy a hacer una introducción breve acerca de la pancreatitis y conceptos generales para poder entender mejor todos esos estudios. Voy a plantear la pregunta de investigación en la que me basé. Vamos a analizar hoy dos artículos. El primero es un ensayo clínico aleatorizado que se llama el estudio Waterfall, de pronto conocido pues por muchos. Y el segundo artículo que vamos a revisar es una revisión sistemática que salió hace poco en una revista que se llama Critical Care. Por último, vamos a dar unas conclusiones. Antes de empezar, quiero hablar un poquito sobre mi motivación o sobre por qué decidí hacer una charla sobre esto. Lo primero es que como médicos generales, pues los cristaloides y los líquidos es un medicamento y es una terapia que usamos todos los días en cualquier nivel de complejidad, en cualquier clínica, en cualquier institución. Y muchas veces tenemos dudas de cómo usarlo, ¿cierto? Cómo usarlos de una manera adecuada, especialmente en esta patología, donde es un pilar fundamental del tratamiento. Vamos a empezar hablando entonces de la pancreatitis aguda. Se define como una inflamación del tejido pancreático que puede afectar órganos adyacentes y también lejanos, es decir, una patología sistémica inflamatoria que compromete todos los sistemas, todos los órganos, ¿cierto? La incidencia se estima aproximadamente en 34 casos por cada 100.000 personas al año y la mortalidad va a ser variable, pero una medida general es aproximadamente 1,6 por cada 100.000 personas al año. Como les decía, entonces la mortalidad de qué va a depender de la severidad de la patología. En la pancreatitis leve se estima que hay una mortalidad menor del 1%, pero en casos de pancreatitis severa se ha descrito una mortalidad que alcanza hasta un 35%. ¿Qué es importante? Que la mayoría de los casos van a ser leves. Un 80-85% de los casos son autolimitados, se resuelven en más o menos una semana, mientras que hay pues un porcentaje de un 20% que pueden representar una pancreatitis grave. Es fundamental para ese club de revistas entender muy bien y ser muy estrictos como en las definiciones, en los criterios definitorios y en la clasificación. Esto pues es como un consenso internacional. En todas partes se sabe que el criterio de pancreatitis en este momento, en la actualidad, debe cumplir dos de tres de los siguientes. El primero es un criterio clínico, que se trata de un dolor abdominal que esté relacionado con la enfermedad. Eso va a ser fundamental para hacer el diagnóstico. Posteriormente tenemos los criterios de laboratorio, que se define como una elevación de enzimas pancreáticas más de 3 veces por encima del límite superior normal. Por último, tenemos el criterio imagenológico, que se define como cualquier imagen que tenga hallazgos compatibles de la pancreatitis. Cuando tenemos dos de tres de estos, ya estamos enfrentados frente a un caso de pancreatitis. Una vez la diagnosticamos, tenemos que hacer una clasificación adecuada. ¿Cómo? Con los criterios de Atlanta, que se va a clasificar en pancreatitis leve, moderada a severa. Em, pues como de una manera práctica para este club de revistas y por los estudios que voy a analizar, la pancreatitis la vamos a dividir en pancreatitis severa y en pancreatitis no severa, donde está incluida la pancreatitis leve y la pancreatitis moderada. Entonces, la pancreatitis leve se define como, ya les dije, una patología autolimitada donde no va a haber falla orgánica, no se van a presentar complicaciones locales definidas como colecciones peripancreáticas, necrosis del páncreas como tal o necrosis alrededor del páncreas, que tampoco hayan complicaciones sistémicas y que se resuelva, pues que sea autolimitada, ¿cierto? En la moderada podemos encontrar una falla orgánica, pero debe ser transitoria. ¿De cuánto? Menor de 48 horas. También podemos encontrar complicaciones locales o también pueden haber, pues podemos enfrentarnos a una exacerbación de las comorbilidades preexistentes del paciente. Por último, la pancreatitis severa se define como una falla orgánica persistente por más de 48 horas. También es fundamental entender cuáles son las recomendaciones actuales de las guías y por qué
esta es una como de mis motivaciones, es porque no se tiene un consenso. Si vemos aquí, hay muchísimas recomendaciones distintas y no hay un consenso puntual en la dosis o en la tasa de infusión de líquidos que vamos a administrar en pancreatitis. Por ejemplo, tenemos el Colegio Americano de Gastroenterología que recomienda un volumen alto, entre 250 y 500 cc por hora, en las primeras 12 a 24 horas. Esto siempre y cuando no exista una enfermedad renal o cardíaca de base. Por otro lado, tenemos una sociedad italiana del estudio del páncreas que recomienda administrar siempre un bolo inicial de 20 cc kilo, más o menos en 30 a 40 minutos, seguido de una infusión de líquidos de 12 cc por kilo por hora en las primeras 24 horas. Por último, y quiero que hagamos un énfasis en esto, ¿cierto? La Sociedad Americana de Gastroenterología y algunos expertos del Colegio Americano de Gastroenterología hablan en todas sus guías de una reanimación guiada por metas. Sin embargo, al analizar todas estas guías, encontramos que hace falta como puntualidad o precisión a la hora de ellos dar sus recomendaciones. Vamos a seguir entonces con la estrategia de búsqueda. Esta que ven aquí fue mi estrategia. Mis filtros, pues los filtros que apliqué fueron estudios incluidos desde el 2008 hasta el 2023 y los filtros que apliqué fueron estudios, pues ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis o revisiones sistemáticas. Teniendo en cuenta todos estos filtros, encontré 154 resultados y a raíz de eso nació mi pregunta pico, ¿qué es lo que vamos a analizar a profundidad en este club de revistas? Mi pregunta es, ¿cuál es el impacto que tiene la terapia hídrica agresiva versus no agresiva en pacientes adultos con pancreatitis aguda con diferentes grados de severidad, que ya los definí, en desenlaces como mortalidad, sobrecarga hídrica y mejoría clínica? Vamos a empezar entonces con el primer estudio. Este es el estudio Waterfall, probablemente muy conocido para todos. Este que ven a la izquierda es el protocolo inicial pues, del estudio y aquí a la derecha es un reporte de un análisis preliminar que se publicó en el New England. El New England es entonces una revista estadounidense publicada por la Sociedad Médica de Massachusetts, publica desde el 1812 en inglés, publica con una frecuencia importante semanalmente. Es claro que es una de las revistas más prestigiosas, con más publicaciones, que con más frecuencia publica, y el editor en jefe es el doctor Eric J. Rubin, ¿cierto? Desde que nació esta clasificación de los rangos intercuartiles de las revistas, el New England ha estado, en 1999 siempre ha estado en el rango intercuartil Q1. Esto nos habla de que es una revista muy bien rankeada. Por otro lado, tenemos el índice SJR que cambia anualmente. El último reporte fue en el 2021 y se estimó en 24.9. Es un índice pues muy significativo y bastante alto, ¿cierto? El total de citaciones que tiene esta revista son 143.343, que también es un número altísimo. Pues es definitivamente una revista que tiene un impacto internacional muy importante. Hablando entonces un poquito del doctor Eric, él es un especialista en enfermedades infecciosas, es presidente del Departamento de Inmunología y Enfermedades Infecciosas en Harvard y es el editor en jefe de la revista desde 2019. Tiene un índice bueno también, un número importante de citaciones, muy buenas publicaciones, entonces vemos que no solamente la revista, sino el editor en jefe es pues como muy bien rankeado, ¿cierto? Empezando entonces con la introducción. ¿Qué fue el estudio Waterfall? Fue un estudio internacional, pues un ensayo clínico aleatorizado, internacional, multicéntrico, abierto, o sea, open label y de superioridad. Lo principal que querían analizar era la administración agresiva versus moderada de líquidos en pancreatitis. Desde ahora, esta es la sigla que vamos a utilizar. AFR se refiere a reanimación agresiva de líquidos y MFR se refiere a una reanimación moderada, un poco con tasas de infusión un poco más bajas, ¿cierto? ¿Qué vieron ellos? Las recomendaciones previas a lo largo pues, del tiempo y en los últimos años siempre han recomendado esquemas muy, muy agresivos. Siempre se ha visto como la relación que hay entre la hemoconcentración del paciente y el desarrollo de necrosis o complicaciones de necrosis. Sin embargo, lo que había hasta el momento eran estudios retrospectivos que tenían alto riesgo de sesgos. Ahora a lo largo de la charla lo vamos a ir analizando pues a profundidad.
Sin embargo, desde el 2011 se empezaron a publicar nuevos estudios que empezaron a cambiar un poco como las recomendaciones y los paradigmas que habían en la reanimación de líquidos con líquidos en pancreatitis. Un problema de esos estudios es que definitivamente tenían unas muestras muy pequeñas y tenían unos criterios de inclusión muy estrictos que dejaban por fuera a muchísimos pacientes que en realidad deberían ser incluidos. Este estudio siguió las guías de SPIRIT y los principios de Helsinki para los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Cómo se escogió la población? Se incluyeron pacientes que tuvieran una sospecha clínica de pancreatitis aguda en un contexto de urgencias. Eso es importante porque no incluyen pacientes que vinieran con una pancreatitis crónica. En el protocolo inicialmente se plantearon muchísimos países pues, que se iban a incluir, sin embargo, al final se terminaron incluyendo pacientes de India, Italia, México y España de 18 instituciones. En los criterios de inclusión están pacientes mayores de 18 años, o sea, adultos, y que tuvieran un diagnóstico de pancreatitis aguda por criterios de Atlanta. Con eso siempre fueron pues muy firmes y muy claros en qué pacientes iban a incluir. ¿A qué pacientes excluyeron? Pacientes que de entrada tuvieran una pancreatitis aguda moderada, severa o severa y que tuvieran de base múltiples comorbilidades. No me voy a detener en eso, pero es importante pues comorbilidades como la hipertensión que no estuviera controlada, falla cardíaca, cirrosis, trastornos hidroelectrolíticos, falla renal, o que de entrada tuvieran signos o síntomas de sobrecarga de volumen o falla cardíaca, ¿cierto? También pacientes que estuvieran en shock o en una falla respiratoria según Atlanta. E importante también esto, se excluyeron pacientes que llevaran un tiempo desde que inició el cuadro de dolor hasta que consultaran a urgencias de más de 24 horas, al igual que pacientes que llevaran más de 8 horas desde que se hiciera la confirmación del diagnóstico de pancreatitis hasta que se aleatorizaran, ¿cierto? Se excluyeron también pacientes con expectativa de vida menor de un año y, como ya les dije, pacientes con pancreatitis crónica confirmada. Vamos a empezar entonces pues como a explicar un poquito la parte de la muestra, cómo se escogió la muestra. En el protocolo inicialmente se planteó la necesidad de incluir 744 pacientes para obtener resultados estadísticamente significativos, ¿cierto? Se hizo un seguimiento o se reclutaron pacientes desde mayo del 2020 hasta septiembre del 2021 y se obtuvo un número total de 676 pacientes que fueron elegibles. Sin embargo, ¿qué pasó? Este estudio, pues, esta publicación que yo les traigo, como ya les dije, es un análisis preliminar, no es el estudio definitivo. En ese primer análisis preliminar, únicamente se aleatorizaron finalmente 249 pacientes, ya vamos a ver por qué. Pero en resumen, es porque el estudio tuvo que ser parado por cuestiones de seguridad. De esos 249 pacientes aleatorizados, se incluyeron, pues, se asignaron 122 pacientes al grupo de reanimación agresiva y 127 pacientes al grupo de reanimación moderada, ¿cierto? Una vez aleatorizados, entonces, se inició la reanimación en el grupo de hidroterapia agresiva pues en el punto cero, con un bolo inicial de 20 cc por kilo, seguido de una infusión de 3 cc kilo hora. Sin embargo, en el grupo de reanimación moderada se empezó pues inmediatamente con una infusión de 1.5 cc kilo hora, precedido de un bolo de 10 cc por kilo solamente y únicamente si el paciente se presentaba con hipovolemia, que ya vamos a ver las definiciones. A lo largo, pues como en el seguimiento se establecieron como unos puntos de seguridad, unos checkpoints que se hicieron a las 3 horas, a las 12, a las 24, 48 y 72 horas. ¿Qué se analizó en cada uno de estos puntos? Si había, pues, el estado de volemia del paciente, es decir, si estaba hipovolémico o si al contrario estaba sobrecargado o con tendencia a sobrecargarse, y la tolerancia a la vía oral del paciente, ¿cierto? Entonces, si en cualquiera de estos puntos se vio, pues, o se encontró que el paciente estaba sobrecargándose, se decidió parar la infusión o disminuirla un poco. Por el contrario, pues se definieron diferentes protocolos en caso de que el paciente se encontrara hipovolémico. Estas son como las dosis de los bolos según cada uno de los grupos, o cómo debería continuar la infusión si el paciente se encontraba normovolémico. Importante también entender las definiciones para ser claros como en el análisis de los resultados, ¿cierto? ¿Cómo se definió una sobrecarga hídrica en este estudio de Waterfall?
eran los pacientes que cumplieran al menos 2 de los siguientes 3 criterios. El primero era una evidencia hemodinámica, ¿cierto? Cumpliendo más de uno de los siguientes: un diagnóstico no invasivo de falla por ecocardio por resonancia, evidencia radiológica de congestión pulmonar o algún método invasivo, pues catéteres venosos y pues sí, cualquier método invasivo que midiera la presión en cuña pulmonar que fuera mayor de 18, la presión venosa central mayor de 12 o un índice cardíaco menor de 2.2. El otro criterio fueron los síntomas, o sea, la clínica del paciente que se presentara con disnea, y el último, algún signo de sobrecarga, tales como edema periférico, crépitos o aumento de la presión venosa yugular, ¿cierto? Una vez pues estuviéramos seguros que el paciente estaba pues que cumpliera los criterios de sobrecarga hídrica, se tenía que descartar si el paciente estaba cursando con síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Cómo? Cumpliendo más de uno de los siguientes criterios: que tuviera una respuesta adecuada a diuréticos y que no tuviera, pues, o que no cumpliera con los criterios de Berlín para síndrome de dificultad respiratoria aguda. Por último, después de confirmar que el paciente estaba sobrecargado, se tenía que clasificar la sobrecarga en leve, moderada o severa. Otras definiciones importantes fue entonces la hipovolemia, definida como una creatinina basal mayor de 1.1 o un BUN mayor de 20, un hematocrito mayor de 44% o un aumento en la creatinina, albún o urea respecto a la basal o la previa, pues, propia del paciente. También que tuvieran un gasto urinario menor a 0.75 cc/hora, una presión sistólica menor de 90 o signos o síntomas de deshidratación. También definieron SIRS, pues nada que se salga de lo que ya sabemos. Esto es pues como aceptado pues internacionalmente, no hay discusión en esto. Y lo otro fueron los criterios que tenían para reiniciar la vía oral. En esto sí fueron estrictos y tenían que cumplir los dos. Pues un dolor menor a 5/10 en la escala análoga del dolor, o que el paciente sintiera que era capaz de tolerar la vía oral, ¿cierto? ¿Cuál fue el desenlace primario de este estudio? Lo que querían era comparar el impacto que tenía la reanimación agresiva versus moderada en la incidencia de la pancreatitis moderada a severa. Si se acuerdan, uno de los criterios de exclusión eran pacientes que en urgencia se presentaran con una pancreatitis moderada o severa de entrada. Entonces querían ver es qué porcentaje de pacientes con pancreatitis leve desarrollaban una pancreatitis moderada a severa, ¿cierto? ¿Esto en qué términos? En complicaciones locales, en exacerbación de la comorbilidad o en una falla orgánica definida como más de 2 puntos en la escala de Marshall. Es decir, no se sale pues como de las definiciones de Atlanta de severidad en pancreatitis, ¿cierto? Por otro lado, uno de los desenlaces, pues pienso yo que el desenlace pues, que mayor peso epidemiológico tuvo este estudio fue un desenlace de seguridad. El más importante de todos fue la sobrecarga hídrica, ya vamos a hablar por qué. Analizaron muchísimos desenlaces secundarios, pues todos los que vemos acá, pues no me voy a detener en todos, pero pienso que son importantes los siguientes. La escala PAM-PROMIS, que habla, pues o muestra como la mejoría clínica subjetiva del paciente, la mortalidad y la sobrecarga hídrica, ¿cierto? Entonces, como les expliqué, este fue un análisis preliminar. Vamos a mostrar primero los resultados de las características de la población, pues, o de la muestra que se incluyó. La edad, vemos que fue en promedio 56 en el grupo de reanimación agresiva y 57 en el grupo de reanimación moderada. Esto puede ser, pues, hablan de que puede ser incluso un poco más baja que la edad promedio de pancreatitis, pues, en la población general. ¿Eso secundario a qué? A que en los criterios de exclusión sacaron a muchísimos pacientes que de base ya tenían comorbilidades, siendo quienes los más viejos, pues que son los que con mayor frecuencia son más comórbidos, ¿cierto? Esto fue, pues, el sexo femenino, y la causa de pancreatitis que fuera biliar fue un hallazgo común y reproducible en la población general. O sea, esta es como la epidemiología más frecuente. Entonces, los resultados del estudio son concordantes y coinciden con la epidemiología tanto local como general, pues, de la pancreatitis. Entonces, en primer lugar, vamos a analizar el desenlace primario, que ya sabemos que fue la incidencia de pancreatitis moderada, severa o severa, ¿cierto? Resulta que, aunque este era el principal resultado que estaban esperando, esto no mostró pues ninguna significancia estadística hasta el punto donde se hizo este primer análisis preliminar.
En el grupo de reanimación agresiva, el 22% de los pacientes desarrolló una pancreatitis moderada severa, mientras que en el grupo de moderada, un 17% desarrolló una pancreatitis moderada a severa, con un riesgo relativo de 1,28, con un intervalo de confianza del 95% entre 0,77 a 2,12. Y con una P que no mostró pues como significancia estadística, ¿cierto? Entonces esto pues eh, puede estar como de pronto influenciado porque no se terminó el tiempo de estudio, ahorita lo vamos a discutir un poco mejor. Por otro lado, quiero mostrar que no es claramente una significancia estadística, esto ya es un desenlace secundario. La escala PAN-PROMIS que les expliqué que habla de la clínica, de la mejoría clínica subjetiva del paciente. En el grupo de reanimación agresiva, 23 pacientes desarrollaron pues, una escala como significativa. Y en el grupo de reanimación moderada, un 18% de los pacientes, pero este no fue un resultado estadístico. Sin embargo, vemos que los pacientes como más comprometidos o con menos mejoría de los síntomas fueron los pacientes con reanimación agresiva. Esta probablemente es como la diapositiva más importante, ¿cierto? Entonces, pues de las diapositivas más importantes de esta charla. En los resultados de seguridad que les decía que el más importante fue la sobrecarga hídrica, esta fue la causa por la que se tuvo que suspender el estudio. En este primer análisis preliminar, donde se habían incluido un tercio de los pacientes totales, ¿cierto? Se demostró que un 20% de los pacientes con reanimación agresiva versus un 6,3% de los pacientes con reanimación moderada presentaron una sobrecarga hídrica, eso con un riesgo relativo de 3,25 con un intervalo de confianza entre 1,53 y 6,93 con una P estadísticamente significativa. Entonces, lo que pasó es que en ese análisis preliminar no encontraron los resultados que ellos querían, que era la incidencia, pues demostrar un impacto importante en la incidencia de pancreatitis moderada o severa según el tipo de intervención que hicieran, pero sí encontraron un desenlace desfavorable en términos de seguridad. Entonces dijeron que este desenlace, pues como que ponía en riesgo la vida del paciente, no era balanceado por una menor incidencia de pancreatitis moderada a severa. Entonces, por eso tomaron la decisión de suspenderlo. Pues yo analicé este artículo según las guías CASPE. La primera pregunta es se relaciona con la validez de los estudios. La primera pregunta es si se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida. Yo dije, pues respondí que sí. La asignación fue aleatoria a todos los pacientes según cada tipo de tratamiento. También puse que sí. Y la última de validez es la siguiente, que si fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él. Yo puse que sí, pero parcialmente, por lo mismo que ya les explicaba, porque tuvieron que suspender el estudio. Sin embargo, en el análisis preliminar, sí se incluyeron todos los pacientes que se tenían previstos. Por otro lado, tenemos si se mantuvo el cegamiento a pacientes clínicos y el personal de estudio. Este criterio no se cumple por unas características, pues como per se del estudio, que era un estudio open label, entonces no se podía tener cegamiento a los pacientes. Ellos sabían qué tipo de intervención estaban recibiendo, ¿cierto? Los grupos al comienzo del ensayo sí fueron similares, pues como en características fueron como estadísticamente bien balanceados y al margen de la intervención en el estudio los grupos fueron tratados de igual modo. Yo respondí también que sí, porque se cumplió pues como a cabalidad la intervención definida desde el principio en cada uno de los grupos. En cuanto a los resultados, entonces, yo respondí que si el efecto, pues que el efecto del tratamiento es muy grande porque se analizaron muchísimos desenlaces primarios, secundarios, y los efectos pues de la reanimación con líquidos son muy, muy, muy amplios, ¿cierto? Pues como el impacto que estos resultados pueden tener en nuestro medio, entonces, la primera pregunta es si esto se pueden aplicar en nuestro medio o en la población local. Yo puse que sí porque los resultados se correlacionan con la epidemiología local que les mostraba ahorita del sexo, pues siendo la pancreatitis biliar la primera causa, pues la patología biliar la primera causa de pancreatitis.
puse que sí se tuvieron en cuenta, que no se tuvieron en cuenta, perdón, todos los resultados de importancia clínica porque no mostró, pues no mostraron como una diferencia en la mortalidad, ¿cierto? Y por último, la pregunta es si los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes. Este definitivamente es un no, por lo que ya les expliqué previamente que el estudio tuvo que ser suspendido, ¿cierto? ¿Cuál es la discusión entonces de este primer ensayo clínico aleatorizado? Si bien no se encontraron los resultados que ellos esperaban encontrar, esto inmediatamente prendió una alarma con la sobrecarga hídrica que se estaba evidenciando en los pacientes, ¿cierto? La muestra fue más pequeña de lo esperado o de lo planeado inicialmente. Esto puede haber tenido un impacto en los resultados y en la significancia estadística de los resultados porque no se completó el tiempo de seguimiento total, no se incluyeron todos, entonces esto pudo haber sido una de las causas por las que no se encontró una diferencia pues en la mortalidad, ¿cierto? Un punto importante es que no se habla en ningún momento del volumen total infundido en los pacientes, simplemente se habla de una tasa de infusión o de un bolo inicial, pero vemos que el volumen total claramente puede tener un impacto pues, en los diferentes desenlaces clínicos. Lo otro es que sí se vio una tendencia en la terapia agresiva, en la intensidad de los síntomas, en una mayor estancia hospitalaria y en mayor incidencia de una pancreatitis necrotizante. Eso sin ser los resultados estadísticamente significativos. Sin embargo, sí se habla de que existe una tendencia, ¿cierto? Por último, se vio que la pancreatitis sí se relaciona con un aumento en la presión intraabdominal per se, no solamente relacionado con la sobrecarga hídrica. ¿Cuáles son las limitaciones que yo encontré en este estudio? Entonces, definitivamente la finalización en el primer análisis preliminar, ¿cierto? La necesidad de una muestra mucho pues, más grande porque no se terminaron incluyendo los pacientes que se habían estimado desde el principio que ya estaban calculados, pues como según unos algoritmos para dar significancia estadística, ¿cierto? Lo otro es que fue un estudio open label, entonces ahí no se cumple todo pues, de manera adecuada el segamiento. Definitivamente se necesitan estudios con regímenes más restrictivos, es decir, que comparen pues una intervención con una terapia agresiva versus una moderada, pero de pronto siendo un poco más cuidadosos con las tasas de infusión de los líquidos, con los volúmenes totales, etcétera, ¿cierto? Otra crítica que yo veo al estudio es que la vía oral la reiniciaron muy tardíamente, cuando en la actualidad no hay pues ni siquiera contraindicación de una vía oral pues por la pancreatitis per se. Si un paciente se presenta bien y puede tolerar vía oral, ni siquiera es una contraindicación para suspenderla por un tiempo tan prolongado. En el grupo de terapia agresiva, la vía oral apenas se pudo reiniciar a las 48 horas, siempre y cuando los pacientes toleraran vía oral por más de 8 horas. Y en el grupo de reanimación moderada, la vía oral solo se pudo reiniciar cuando llevaran más de 20 horas, también tolerándola por más de 8 horas. Vamos a seguir entonces con esta revisión sistemática y metaanálisis. El título es la comparación de desenlaces clínicos entre terapia agresiva intravenosa para pancreatitis aguda, una revisión sistemática con un metaanálisis. Probablemente esta sea la base para la creación de nuevas guías y una de las, pues, de las publicaciones recientes más, pues, con mayor impacto que se tienen hasta el momento de reanimación hídrica en pancreatitis. Entonces, el estudio fue publicado en la revista Critical Care, que es del Reino Unido. Llevan publicando desde 1997, publican de manera anual en inglés, y el editor en jefe es el doctor Jean-Louis Van Sant, que probablemente para muchos también es conocido por todas sus publicaciones pues, que tiene en sepsis, ¿cierto? Es un médico intensivista, trabaja en Brujas, en Bélgica. Tiene pues muchísimas citaciones, perdón, la revista tiene 153.377 y el autor tiene un índice H de 154. Eso de por sí ya es pues altísimo. Tener un índice H no es fácil y de entrada cuando se tiene ya es que tiene como un impacto muy positivo y está muy bien rankeado. Esta revista está clasificada en el cuartil Q1, tiene un índice SJR para el 2021 estimado en 3.2 y un total de citaciones para el 2021 de 12.904. Para empezar a hablar un poco de la introducción, los métodos y cuáles fueron las estrategias de búsqueda en esta revisión sistemática,
pues empiezan a hablar de las mismas limitaciones que se mencionaron en el waterfall, que los estudios que habían previos eran solamente estudios retrospectivos con muestras que eran muy pequeñas y con muchísimas limitaciones. Sin embargo, esta revisión sistemática nos trae una ventaja, que es que hace un reporte separado según los riesgos y los beneficios de la hidratación agresiva versus no agresiva. Sigue las guías Prisma de la revisión sistemática y el protocolo del estudio está registrado en la plataforma InPlasma. ¿Cuál fue la estrategia de búsqueda? Incluyeron ensayos clínicos aleatorizados hasta noviembre del 23 del 2022, sin limitación en el lenguaje, y se incluyeron términos MESH como pancreatitis aguda, salino normal, pues solución salina y solución de lactato de Ringer. Es importante que acá solamente se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados. En estudios previos se había visto que había una heterogeneidad muy grande en los resultados, porque no solamente se incluyeron ensayos clínicos, sino también estudios observacionales, descriptivos, etcétera, que eso puede dar, de pronto, pues puede ser como uno de los sesgos, ¿cierto? La pregunta pico que ella pues, o sí, la pregunta pico que este estudio se planteó: en la P están los adultos con pancreatitis aguda definido por la clasificación de Atlanta. La intervención fue la reanimación intravenosa agresiva con líquidos, definido como ¿qué? Como un régimen, pues como cualquiera de estos, o sea, que cumpliera cualquiera de estos cuatro regímenes. Más de 4.000 cc en las primeras 24 horas, una tasa de infusión de cualquier isotónico a más de 10 cc kilo hora, administrar un bolo inicial de 20 cc por kilo en 2 horas, independiente del estado de volemia del paciente, seguido por 2 a 3 cc kilo hora durante 24 horas, o simplemente cualquier isotónico que se administrara a una tasa de infusión mayor de 500 cc hora en las primeras 12 a 24 horas. Por otro lado está la comparación, que era la reanimación intravenosa no agresiva con líquidos, y era pues era pues era que cumpliera cualquiera de estos cuatro criterios, ¿cierto? Una tasa de infusión menor de 10 cc kilo hora, un bolo menor de 10 cc por kilo en las primeras 2 horas, seguido por tasa de infusión de 1.5 cc kilo hora. Vemos que esto es la misma intervención que se describe en el estudio Waterfall. También estaba la opción de administrar cristaloides isotónicos a una tasa de infusión menor de 500 cc por hora en las primeras 12 a 24 horas, o un total menor de 4.000 cc en las primeras 24 horas. El outcome que ellos querían ver en este caso era mortalidad por todas las causas, ¿cierto? Y dentro de los desenlaces secundarios también fueron muchísimos, pero importantes, que yo analicé, fueron cambios en el Apache y mejoría clínica, obviamente con diferentes subrogados de esta tasa de mejoría clínica, como el CIRS, el hematocrito, que es como una representación de la mejoría clínica del paciente, o una de las metas o uno de los parámetros que tenemos que ver cuando hacemos reanimación guiada por metas, el BUN, la creatinina respecto a la basal, una disminución en el dolor epigástrico o tolerancia en la vía oral. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de búsqueda? ¿Cierto? Se encontraron publicaciones, pues se incluyeron publicaciones de PubMed, de Embase y de la biblioteca de Cochrane, encontrando 243 estudios, ¿cierto? De estos se excluyeron pues como estudios duplicados o que no estuvieran relacionados con la pregunta pico que iban a analizar. De estos quedaron 46 artículos, y finalmente los estudios que se incluyeron en el análisis, pues en la revisión sistemática fueron 9, ¿cierto? De estos 9, 2 se trataban de pancreatitis aguda severa y 7 de una pancreatitis aguda no severa, como cual el estudio Waterfall, que fue uno de los incluidos en esta revisión sistemática. Se incluyeron en total 953 pacientes. Vamos a empezar entonces con los resultados. El desenlace primario, ya sabemos que es la mortalidad por todas las causas. Aquí es importante que se vio, o sea, en este caso sí se encontró una diferencia estadísticamente significativa con pues favoreciendo el control con un RR de 2.42 con un intervalo de confianza entre 1.41 y 4.17. Esto se vio únicamente en la pancreatitis aguda severa, ¿cierto? Pero ese impacto en la mortalidad no se vio en la pancreatitis aguda no severa. Vemos, pues vean que en esto, pues en este
en esta figura se ve pues como una heterogeneidad importante en el caso de la pancreatitis aguda no severa, mientras que la heterogeneidad en la pancreatitis aguda severa es mucho más corta, lo que nos da un mejor estimado o una mejor certeza pues de los resultados. Por otro lado, entonces, en los desenlaces secundarios, uno muy importante fueron las complicaciones relacionadas a la sobrecarga. Aquí encontraron, al igual que en el waterfall, que sí había diferencia estadísticamente significativa, tanto en los grupos de pancreatitis, pues en los estudios de pancreatitis aguda, como perdón, en la pancreatitis severa, como en la no severa, ¿cierto? Con una heterogeneidad moderadamente pues pequeña en ambos, ¿cierto? Siempre va favoreciendo el control, es decir, siempre va favoreciendo la reanimación con terapia hídrica moderada, ¿cierto? El resultado general para eso fue entonces un RR de 2.49 con un intervalo de confianza de 1.65 hasta 3.75. Por último, entonces, analizando la mejoría clínica y los cambios en el Apache 2, la tabla de arriba, la tabla A, es la que nos muestra la mejoría clínica. En la tabla B es la que nos muestra los cambios en el Apache. En la tabla de mejoría clínica vemos que en la pancreatitis severa pues, no se incluyeron estos resultados y no son estimables. Sin embargo, acá pues, en la pancreatitis aguda no severa vemos un resultado que no es estadísticamente significativo. Vemos que no hay como una tendencia hacia favorecer el control ni la intervención, mientras que en el Apache sí dio un resultado estadísticamente significativo, siempre favoreciendo el control. Es decir, que cuando pues, se vio que en los grupos de reanimación, pues con intervención, con reanimación moderada, se vio una mejoría estadísticamente significativa en cuanto a la escala de Apache 2 en la pancreatitis aguda severa. Esto probablemente también relacionado con la mortalidad, entendiendo que el Apache está directamente relacionado con la mortalidad en pancreatitis. Finalmente, pues como el RR que nos da los cambios en el Apache, pues el análisis de los cambios en el Apache es 3.31 con un intervalo de confianza entre 1.79 hasta 4.84 con una heterogeneidad pequeña, siempre favoreciendo el control. Para esta revisión sistemática, mi análisis fue con las guías JAMA y empezando pues como con la credibilidad, yo definí que sí se estableció una pregunta clínica explícita. La búsqueda de artículos relevantes fue exhaustiva. En la publicación se describe pues como detalladamente que se creó un grupo de expertos que hicieron una revisión pues como amplia donde se analizaron cada uno de los ensayos clínicos aleatorizados que habían hasta el momento y así definieron cuáles eran elegibles o cuáles se iban a incluir en la revisión sistemática. Se establecieron posibles explicaciones para diferencias en los resultados entre estudios. Esto también se cumple. Hay un apartado donde hablan de explicaciones fisiopatológicas que tienen un grado de plausibilidad biológica importante también. Esta pregunta me pareció muy chévere y es si se presentaron resultados que fueran aplicables clínicamente. Estamos hablando de terapia hídrica, que como les digo es pues una terapia que usamos todos los días, médicos generales, especialistas en cualquier centro de complejidad. Es una terapia que es costo efectiva y que definitivamente de la manera en que la usemos puede tener un impacto favorable o desfavorable en los desenlaces clínicos de nuestros pacientes, ¿cierto? Por último, la pregunta es si la selección de estudios es reproducible. Yo puse que sí, pero parcialmente, y esto es porque la mayoría de estudios venían de China y de Asia. Hubo un estudio que se incluyó, que es de México, entonces podría haber como un grado, pues como ser similar en características epidemiológicas de este estudio latinoamericano. Sin embargo, definitivamente el predominio de los ensayos clínicos son asiáticos, entonces ahí podría haber también de pronto un sesgo en las características epidemiológicas de los pacientes. En segundo lugar, analicé la plausibilidad biológica y la primera pregunta es si los resultados pueden ser similares entre los rangos de edad de los pacientes incluidos. Yo puse que no, porque
hay diferentes pues comorbilidades que van a cambiar como el desenlace clínico de la pancreatitis. Si bien en el estudio Waterfall se excluyeron pues los pacientes con estas comorbilidades, en muchos otros estudios incluidos en esta revisión sistemática se incluyen todos. Entonces esto puede sesgar un poco o impactar el desenlace clínico, pues los desenlaces clínicos obtenidos, ¿cierto? La segunda pregunta es si los resultados pueden ser similares entre el rango de intervenciones estudiadas. Yo puse que sí. Y la tercera pregunta es si los resultados pueden ser similares en todos los rangos en los que se midió el desenlace principal. Yo puse que no porque varía, pues se habla de que los resultados van a ser muy variables. em, Sí, pues como dependiendo del tiempo de seguimiento que se estimara o que se siguiera pues como cada estudio, ¿cierto? Y por ejemplo en el Waterfall, esta fue una de las limitaciones, que simplemente se paró el estudio y no se completó todo el tiempo de seguimiento. Por último, evaluando la posibilidad de los sesgos, las preguntas son si los pacientes fueron aleatorizados, yo puse que sí. La segunda es si se completó el seguimiento, puse que no por el Waterfall. La tercera es si la muestra fue representativa para todos los pacientes con pancreatitis aguda. Mi respuesta fue que no, o que más bien de una manera parcial, por lo que también ya les expliqué, ya que la muestra primero es muy pequeña y hay un predominio de población asiática, pues sí, como de China, ¿cierto? La última pregunta es si se usaron criterios validados para hacer el diagnóstico. Eso definitivamente se cumplió. No hay pues no hay dudas en que en todos los ensayos clínicos pancreatitis se definió con los criterios de Atlanta, con 2 de 3, y eso es claro pues como para todos, ¿cierto? Para continuar entonces con la discusión del artículo, entonces yo pues observé que hay una coherencia en los resultados, lo que les hablaba ahorita de la mortalidad, relacionándolo pues con una no mejoría clínica del Apache cuando se hace una intervención con terapia hídrica agresiva. Lo otro es que los análisis por subgrupos mostraron resultados similares a los generales, es decir, que los resultados podrían ser reproducibles independiente de las características de cada paciente o de cada morbilidad o de si se presentaban con CIRS, etc. Se encontró un riesgo de mortalidad 2.45 veces mayor en la terapia de reanimación hídrica agresiva en pancreatitis severa. Esto probablemente es pues como el resultado más significativo y más grande de todos. Y lo que da pie, pues, como a una nueva premisa, que es que ya no se recomiendan esos grandes volúmenes con los que veníamos reanimando a los pacientes con pancreatitis. Y también una de las conclusiones más grandes es que esto puede ser como la base para la creación de nuevas guías que, como vimos, hay como una brecha o una incoherencia de pronto en las recomendaciones que dan y que pues no están actualizadas de pronto con la última evidencia. Entonces que probablemente en la creación de próximas guías veamos un cambio en las nuevas recomendaciones, ¿cierto? Es importante entonces que esto solamente sirve como base para crear nuevos protocolos con diferentes regímenes, o sea, ya nos dimos cuenta que esto sí impacta, entonces empezar a estudiar como más esa parte de las dosis administradas, ¿cierto? Por otro lado, pues entendiendo que la razón por la que administrábamos líquidos pues en abundante cantidad era para favorecer el flujo esplácnico y para mejorar la hipoperfusión pancreática, definitivamente vemos que esto repercute en un aumento en la presión venosa central y en pues como en un edema intersticial en la pancreatitis que incluso puede empeorar los desenlaces clínicos. Las limitaciones que yo encuentro son las mismas que ya les he venido hablando, que se trata de, pues, son poblaciones pequeñas de los ensayos clínicos aleatorizados. No se reportaron, al igual que en Waterfall, los volúmenes totales, simplemente hablan de unas tasas de infusiones y ellos califican la certeza de la evidencia como baja o muy baja por la muestra tan pequeña que incluyeron, que me parece pues como algo válido que ellos se hagan esa autocrítica. Ya para terminar, entonces, las conclusiones generales de este estudio, pues, o de este club de revistas, es que se tiene una muestra muy pequeña de pacientes que probablemente no sea suficiente para llegar a conclusiones importantes, que definitivamente lo que se sabe hasta el momento no es algo, pues, como establecido, pero lo único que se sabe es que no se recomienda una tasa de infusión de más de 1.5 cc kilo hora
a pacientes con pancreatitis y que solamente se recomienda un bolo inicial al paciente que de entrada esté cursando con hipovolemia. Algo importante es que también siempre tenemos que tener un monitoreo clínico estricto de los pacientes con los subrogados del estado de la volemia del paciente que ya los mencioné y basar, o sea, unir como estos resultados a la terapia dirigida pues por metas que establecían en unas de las recomendaciones previas, pero que eran de pronto pues como vagas, ¿cierto? Estos estudios son la base, son la premisa para la creación de terapias diferentes para ver de qué otra manera podemos impactar en la pancreatitis y vemos definitivamente una tendencia que favorece la terapia hídrica moderada, ¿cierto? Mi mayor conclusión es que si bien estábamos viendo que la mortalidad era mayor en la pancreatitis severa, yo me cuestionaba si esta mortalidad era propiamente por los líquidos o por ser, pues, o por un desenlace como propio de la enfermedad, es decir, por un desenlace de la historia clínica de la enfermedad. Y por último, es que la sobrecarga hídrica empeora definitivamente el curso de la enfermedad, em, ya que aumenta la distancia intercapilar, entonces disminuye pues como el intercambio de gases, ¿cierto? Esa era mi presentación pues que les traía para el día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse. Hola a todos, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Dani. Bueno, bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Mi nombre es Daniela, yo soy residente de cuarto año de cirugía general, como pues lo dijeron al inicio. Eh, Bárbara, me parece que hiciste un excelente club de revistas, dos artículos excelentes, eh, con muy buena evidencia, supremamente actualizados, ambos en revistas de excelente calidad. Entonces, digamos que la evidencia que tenemos aquí para analizar es muy buena. La pancreatitis, pues, es una patología que es muy común a nivel mundial y, por supuesto, en nuestra población colombiana. De las causas principales tenemos las biliares. Acá en Colombia es una patología que es muy común que les llegue a ustedes en los servicios de urgencias, como médicos generales, en el rural, también en sus prácticas en urgencias, en sus rotaciones en internado. Ahorita pues los que están rotando en cirugía general es una patología que nosotros vemos casi todos los días. El páncreas es un órgano que, digamos que es retroperitoneal, es un órgano que maneja un bajo perfil, por así decirlo, pero en el momento en que el páncreas se inflama, es una cosa impresionante lo que hace en todo el cuerpo. O sea, la reacción sistémica es muy grande, la inflamación es en algunas ocasiones severa y también es algunas veces muy poco predecible. Es decir, la mayoría de las ocasiones la pancreatitis es leve, pero hay ocasiones en donde un paciente rápidamente puede pasar de una pancreatitis leve a una pancreatitis severa. Entonces, dentro de, digamos, las opciones que nosotros tenemos de los tratamientos, está, por supuesto, la terapia hídrica. Y esto desde hace muchos años, las guías, todo lo que habló Bárbara al inicio, y cómo estos paradigmas poco a poco van cambiando, de cómo los líquidos en un principio se creía que entre más reanimación hídrica se le hiciera al paciente, pues muchísimo mejor, porque el objetivo principal de la reanimación hídrica es mantener perfundido el páncreas. Sin embargo, con estos resultados que igualmente hay que coger con pinzas, no tragar entero, ser muy críticos con la información, con los estudios. Ahí, como vemos, este estudio Waterfall es un estudio que no se ha terminado, que hubo que pararse por cuestiones de seguridad de los pacientes. Considero que sí es importante continuar hidratando a los pacientes con pancreatitis, por supuesto, pero obviamente ser un poco más cautelosos con la cantidad de líquidos que nosotros les vamos a dar. Por supuesto que si a ustedes les llega un paciente con pancreatitis, pues lo ideal es reanimarlo y hace parte del tratamiento inicial.
obviamente que depende mucho del contexto del paciente, de cómo está la clínica, de qué tan hipoperfundido esté, de qué tan comprometido, de la severidad de la pancreatitis, son muchas cosas, pero entonces la conclusión final de esto es que en pancreatitis ya, digamos, está quedando un poco, no en desuso, pero digamos que está empezando a haber un cambio importante en la terapia hídrica, es decir, un cambio de paradigma en donde hay que mantener un equilibrio, es decir, no dar tantos líquidos, pero tampoco, pues, no dar absolutamente nada, eh, ni administrarle, pues, líquidos, que como le dijo Bárbara, es un medicamento y los líquidos son muy importantes, no solo en pancreatitis, también el manejo de sepsis y todo eso. Entonces, me parece excelente el tema. Felicitaciones, pues, por el grupo, súper interesante todo lo que hacen. Y nada, muchachos, espero pues que hayan aprendido, que ya este es un tema, como lo mencionaba, del día a día. Y pienso que en todo hay que mantener un equilibrio. Y el mensaje grande es, primero, ser muy críticos con la información que se lee, no tragar entero. Los resultados son resultados que hay que coger con pinzas. Como vimos, estos pacientes también tienen una heterogeneidad importante, es decir, son pacientes, hay unos jóvenes, hay otros más viejos. Algo que también queda en duda es, bueno, la pancreatitis severa como tal es una pancreatitis con una mortalidad altísima. Son pacientes muy comprometidos con falla multiorgánica en muchas ocasiones. A veces es un poquito difícil decir, bueno, sí, se murió por la sobrecarga hídrica o se murió por su falla multiorgánica, por muchos factores. Entonces, nada, las conclusiones me parece que estuvieron muy bien y, y bueno, muchachos, no sé si tienen dudas, preguntas. Si no hay duda, yo hablo un momentico. Bárbara, muy bien. Daniela, también de acuerdo con todo lo que dijiste. La presentación sobrada, los artículos también, como dice Daniela, pues de muy buena escogencia, muy relevantes, muy recientes y se hizo un análisis no solo de presentar la estadística que ellos muestran, sino de qué tan confiable puede llegar a ser pues las características desde la metodología. Entonces me pareció muy bueno y así debe ser un club de revista. Estoy de acuerdo con todo o con la mayoría de cosas que pones ahí en las conclusiones generales, pues son muestras muy pequeñas. Esta es una enfermedad que, pese a que la incidencia, pues todos vemos todos los días, pancreatitis, pues para hacer estudios y RCT me parece que es un esfuerzo muy grande. Eh, Lastimosamente me parece, a mi forma de ver las cosas, es un esfuerzo muy grande para una población que me parece que no es como la adecuada, porque yo no sé por qué hacer el esfuerzo de un estudio aleatorizado tan importante como el que fue el Waterfall y excluir a los pacientes de pancreatitis severa. Pancreatitis es un gallo, pues cuando ya uno está desde la parte práctica, digamos, saliéndose de los estudios y que recibe los pacientes en el día a día, cuando ustedes lo hagan o si ya lo hacen, es difícil desde el diagnóstico, a veces no queda muy claro, a veces se necesitan imágenes, a veces las imágenes lo confunden a uno, hasta el tratamiento. Sobre todo los pacientes que son una pancreatitis severa que está en la UCI, perdón, son de muy difícil manejo y como de decisiones de staff, eh, operar, no operar, esperar para operar al paciente o hacerle drenajes percutáneos, en fin. Y esto de líquidos, me parece extraño que excluyan a los pacientes de enfermedad severa. Ahorita Daniel ya mencionaba algo y es, yo creo que los pacientes que llegan con pancreatitis leve, muy pocos progresan a pancreatitis severa o moderadamente severa. Yo no escuché que Bárbara lo hubiera mencionado si ese porcentaje se conoce, pero el paciente generalmente debuta con la pancreatitis severa o moderadamente severa, pero el que llega a la clínica
con una pancreatitis leve, generalmente en los próximos 5 días ya va a estar o comiendo, o ya resuelto, o ya en la casa. Entonces, en esos pacientes fue como en los que enfocaron más el waterfall, porque excluyeron pacientes moderadamente severos, con alteración electrolítica, con una cantidad de comorbilidades. Entonces, sí, en esos, como ya después mostró el metaanálisis, no justifica hacer una reanimación hídrica agresiva. Y mucho menos lo que dicen las guías, porque ahí mire que estaban hablando de metaanálisis y un RCT. Pero si nos vamos a unas guías recientes, las guías de la Asociación de Gastroenterología, por ejemplo, hablan de 5 a 10 cc por kilo hora. Y yo siempre que le hago los seminarios a los estudiantes de ese tema, si uno multiplica para un paciente promedio de 70 kilos, serían 350, 700 cc por hora. Yo nunca en la vida a ningún paciente le he puesto 700 cc por hora, la verdad. Entonces me parece difícil, pues, como esas recomendaciones, darlas para pancreatitis. No, usted la debe hacer, como dice Bárbara ahí en las conclusiones, terapia guiada por metas. Para resumir, entonces, yo creo que pancreatitis uno debe hacer el diagnóstico, posterior al diagnóstico identificar cuál es la causa y clasificar la severidad. Hace mucho tiempo, durante la residencia, también cuando preparé la charla del seminario, me había encontrado un artículo que mencionaba que el ojo clínico es quizás igual de bueno que cualquiera de estas otras escalas, Ranson, Glasgow, la otra que se hace el BISAP, cualquiera de esas escalas, el ojo clínico es igual de buena para determinar qué paciente está enfermo. Si usted el paciente lo ve en urgencias y lo ve maluco, ese paciente es una pancreatitis severa por donde lo quiera ver. Si el paciente se ve más tranquilo, no tiene falla de órgano, los signos vitales están normales, posiblemente va a ser algo leve. Y yo al paciente que es leve, yo nunca le pondría 500 cc por hora, 700 cc por hora, para nada, para nada. Menos si no tiene falla de órgano, que la mayoría va a ser renal. Entonces sí, como que cada vez se valida más que estos pacientes posiblemente no necesitan esa reanimación agresiva. Y quería saber, Bárbara, qué piensa la pregunta que ella misma se hizo ahí, lo de la mortalidad es mayor en pancreatitis severa por los líquidos o por la historia natural de la enfermedad, porque creo que lo mencionaste, pero no escuché tu respuesta o qué piensas de eso. Doctor, pienso que, pues lo que decía Daniela, que apenas en este momento se está viendo, o sea, apenas con este estudio se concluyó o se encontró que la mortalidad era mayor en la pancreatitis aguda severa reanimada con grandes volúmenes, pero que pues per se ya implica una mortalidad pues altísima, entonces que no son como, que probablemente sí pueda empeorar el curso de la enfermedad, pero no es la causa exclusiva de la mortalidad. Pero me puedes mostrar las tablitas del metaanálisis donde hablaba Sí. de la mortalidad. Creo que fue la primera gráfica que mostraste de todas. Ajá. La mortalidad favorece el control. Reanimación moderada. ¿El Ajá. control es moderada o agresiva? Moderada. Listo, entiendo. Perfecto. Sí, 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 yo creo que eso ahí debe tener sesgos. Es difícil de interpretar esa respuesta. Yo pienso que así como es, eh, pues sería muy difícil uno ver que un paciente se le está yendo y uno no ser agresivo con esa reanimación, pues la verdad. Aunque no todo puede ser líquidos, ahí está todo, también la otra parte de vasopresores si se necesitan, eh, terapia de reemplazo renal, una cantidad de cosas para la falla de órgano. Esa respuesta, sí, difícil decir qué es lo que causa ese aumento de la mortalidad. Y más que, pues en cuanto a severidad, uno tiene que pensar no solo que sea severa, sino que cuando tenga necrosis y más allá de la necrosis, que la necrosis esté infectada, eso aumenta exponencialmente la mortalidad. Entonces muchas veces no es solo la hidratación, deshidratación, sino la parte séptica que mata a estos pacientes también. Muchas gracias, Bárbara.
No, doctora, a usted por conectarse y por los comentarios. Y gracias a Dani también. Muchas gracias a todos, no, excelente, excelente presentación. Gracias, profe, por conectarse, no sabía que se iba a conectar. Los aportes muy valiosos. Y bueno, no, muchachos, muchas gracias eh, por el espacio. Me parece que está muy chévere el grupo. Ojalá que sigan pues con estas presentaciones y lo que necesiten a la orden. Mil gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Bárbara, muchas gracias. Felicitaciones. No se les olvide llenar la asistencia, porfa, antes de salirse. Gracias, chao. Chao, que estén bien. Feliz noche. Bárbara, muchas gracias.